rápidamente quiero que te concentres o te olvides un poquito de tus pendientes, no que sean importantes, pero la palabra de Dios siempre es importante porque nos ayuda a cada momento a salir de cualquier situación. ¿Estamos? Así que, ¿cómo se llama el tema de hoy? 1, 2, 3. No te relajes. Pastor, pues si eso es lo que quiero. Ando estresado, ando preocupado, ando cansado. Lo que quiero es relajarme. ¿Cuántos quieren relajarse? Levanten su mano, llegar a casa, quitarse las botas, los tenis, las pantuflas, ahí la pijama, echarte y decirle a las esposas, al esposo: esposo, hazme la cena y tráemelo a la cama, o viceversa, o hazme un masajito en los pies. ¿Cuántos esposos le dan masajito a sus esposas? Levanten la mano. Esos son los hombres. No sé qué, hay que haber más. No, pastor, es que no, hay que hacer más. ¿Ok? Así que, wow, qué bueno. Bueno, no precisamente vamos a hablar de relajarnos en cuanto al estrés emocional, en cuanto al estrés físico, sino vamos a hablar algo de que muchas de las veces nosotros hemos cometido ese error. Yo no sé cuántos de ustedes a veces piensan que ya llevan ventaja de ciertas cosas y después se dan cuenta de que cuando se relajaron en esa situación, alguien más los rebasó. Mire, voy a quemar un poquito a los futbolistas de este lugar. Un día me invitaron a jugar y yo con mucho gusto, ando un poquito oxidado, me tengo que poner aceite 3 en 1 para poder jugar con ellos, porque pero aquí tenemos futbolistas capacitados. A uno viene aquí que se llama Brandon, ella le encanta el fútbol, ¿cierto? Pero una vez estábamos jugando y llevábamos, creo que 3 goles de ventaja. 3 goles de ventaja en la primera mitad y nos relajamos. Dijimos: no, ya no nos van a hacer nada. Nos metieron como 7. Como 7 nos metieron, y todos mirándonos. ¿Cuándo? ¿A qué horas? ¿Te acuerdas, Blas? Y dijimos: ¿cuándo? ¿A qué horas? ¿Por qué sucedió esto? Porque nos relajamos. Y déjame decirte algo, en la vida cristiana es lo que sucede. La vida cristiana a veces nos relajamos y cuando menos pensamos caemos en un error. Y cuando menos pensamos, nos topamos con un problema y fallamos en el problema. Y nos decimos: ¿cuándo? Si yo voy a la iglesia, alabo a Dios, ¿por qué me sucedió esto? Porque una cosa es venir a la iglesia, otra cosa es prestar tus talentos y habilidades. Pero cuando están en medio de la situación, reprobamos porque nos relajamos espiritualmente. ¿Cómo nos relajamos? No leemos la Biblia, no tenemos relación con Él, no oramos, no adoramos de la manera correcta, y esas cosas hacen que nos relajemos, y es cuando viene el detalle y todos salimos reprobados. Y es por eso que hoy voy a hablarte acerca de eso. Y Primera de Corintios capítulo 10 verso 1 al 13. Primera de Corintios capítulo 10 verso del 1 al 13 es Pablo hablando a la iglesia de Corinto, diciéndole: no se relajen, no piensen que ya han crecido espiritualmente y bajen la guardia, porque entonces es cuando vienen los problemas, es cuando vienen las situaciones. Y puedes llevar 20, 50 años en el cristianismo, puedes estar sirviendo en la iglesia y de repente te das cuenta que reprobaste, te das cuenta que caíste en un error donde no debiste haber caído. Y mira lo que dice, va a aparecer en pantalla: amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que le sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos, y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era ¿quién? Cristo. Ok, lo que el apóstol Pablo le está diciendo: muchachos, no quiero que olviden lo que está escrito aquí. No quiero que se relajen y piensen que alguien les cuenta una historia y ya no puedo seguir aprendiendo sobre esa historia. Quiero que aprendan de los errores de los demás para que ustedes no cometan el error. Porque aquellos que también era el mismo Dios, hablando del pueblo de Israel, ellos vieron la presencia de Dios de diferentes maneras, muchos milagros y prodigios que hizo Dios utilizando a Moisés, y aún así
se perdieron en el desierto. Aún así, murieron en el desierto y no conquistaron lo que Dios quería que conquistaran. Es lo que le está diciendo el apóstol Pablo. Y continuamos leyendo, dice: sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos, y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. O sea, que desde que salieron de Egipto hasta llegar a la tierra, hasta la orilla del río Jordán, muchos murieron en el camino y en el camino los enterraron. Es lo que está diciendo este versículo. Esas cosas sucedieron como una advertencia. ¿Para quién? Para nosotros. ¿Has escuchado el dicho para los papás que decimos: hey, no quieras aprender en cabeza propia, aprende en cabeza ajena? ¿Cierto o no? Mas sin embargo, a veces nosotros somos muy testarudos y queremos rompernos la boca nosotros mismos, y después decimos: ay, me lo dijeron, ya me lo habían dicho, ¿por qué no lo hice? Porque nos parecemos al pueblo de Israel, necios, testarudos, queremos experimentar. Es que no tengo libertad. Esa palabra que es que a mí no me dan libertad, lo que te están diciendo es que no quieres que te equivoques, ¿cierto o no? Ok. Y mira lo que sigue diciendo: esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos, ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos. Como dicen las escrituras: el pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. Y no debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23,000 personas. ¿En qué? En un solo día. Escucha esto y mira lo que sigue diciendo: tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo como hicieron algunos de ellos, y luego murieron mordidos por serpientes. Y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos. Y luego el ángel de la muerte, ¿qué dice? Aguas con la murmuración. Mejor hay un dicho que dice: calladito, ¿qué? Me veo más bonito. Y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos, y luego el ángel de la muerte los destruyó. Esas cosas le sucedieron a ellos como ¿qué? ¿Cómo qué? En pocas palabras está diciendo: si tú lees la Biblia, vas a cometer menos errores. Si tú lees la Biblia y te relacionas conmigo, muchos de los errores que estás cometiendo son los mismos errores que se cometió en el pasado. ¿Pero por qué los volvemos a cometer? Porque no aprendemos de lo que está escrito en su palabra. Pensamos que es un libro antiguo y pensamos que la gente no lo dice simplemente porque Él quiere que yo haga su voluntad. No, papacito, no, mamacita. La Biblia nos dice que esto fue escrito para que nosotros hagamos la voluntad del Padre. Amén. Dice: esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito, escucha esto, se pusieron por escrito para que no sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de ¿qué? Si tú piensas que eres un cristiano maduro, aguas, has cometido el primer error. Ok, continuamos. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan, y Dios es fiel. No permitirá la tentación que sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida. ¿Para qué? Para que puedan resistir. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos de tu ayuda para poder entender tu palabra, Señor, que creo que está más que clara. Así que ayúdanos no solamente a guardarla, escucharla, sino ponerla en práctica. En el nombre poderoso de Jesús. Y juntos decimos: creo que la lectura está más que clara, ¿verdad? Ya podemos irnos a casa. Ya podemos decir: bueno, ya Dios nos habló literalmente. Pero quiero desmenuzar un poquito de lo que Dios está hablando en esta palabra. Quiero desmenuzar un poquito los versículos. La Biblia dice que todo lo que está escrito aquí es para una advertencia, como el anuncio que dice danger, 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 como el foco ámbar que estás a punto de cruzar y te dice: hey, detente, detente. El ámbar nosotros no lo utilizamos para detenernos, le utilizamos písale, carnal, ¿cierto o no? O sea, hay cosas que nos indican que hay peligro,
pero el mexicano siempre, siempre el mexicano o el latinoamericano, siempre como que piensa que esas advertencias sirven como decoración simplemente. Toda advertencia nos señala un peligro. Y la Biblia dice que todo lo que fue escrito es para que tú y yo no nos equivocáramos. Yo he aprendido esto. Muchas de las veces he cometido errores cuando he pensado que ya he crecido espiritualmente y que ya tengo lo suficiente para caminar solamente con eso. Y me he dado cuenta que me he equivocado, he cometido errores garrafales cuando dejo de comunicarme con la palabra de Dios. La Biblia dice que es nuestro manual de instrucciones. Y un manual de instrucciones siempre es bueno ir a ello, ¿cierto? Mira, hoy en día, gracias a la tecnología, hoy buscamos tutoriales para resolver muchas cosas, ¿cierto? Al librito que está aquí, el libro de cualquier producto que tú compras, ya no le haces caso, ¿cierto? ¿No? Ya no lo lees. ¿Por qué dices, cómo se prende esta cosa? Buscas en internet tutorial para aprender esta cosa y te dice alguien explicando, se hace así, se hace así, ¿cierto o no? Pero ¿por qué él te da una explicación? Porque él se tomó el tiempo para leer el manual. Nosotros todo lo queremos que alguien nos los explique, pero aún y cuando alguien te lo explica, cometes el error. ¿Por qué? Porque el que te dio el tutorial no te dice en dónde cometió el error para no volverlo a cometer. Y él lo aprendió y es por eso que los aparatos le sirven. Y muchos de nosotros no agarramos el manual. Queremos agarrar a un predicador que te gusta mucho, que es famoso, y lo que él dice lo crees. Pero tal vez tú no te estás dando cuenta que ese predicador solamente agarró un extracto de la escritura y te malinformó. Por eso yo siempre te he dicho que leas el manual completo, porque a veces dos predicadores o a veces una persona agarra un texto solamente para su conveniencia. Un texto fuera de contexto siempre se agarra para un pretexto. Siempre. Es que lo que dice la Biblia, sí, pero léelo arriba, léelo abajo y ve de qué se está dedicando. Por eso Pablo les está diciendo, ustedes necesitan leer este manual para que no se equivoquen y no cometan los mismos errores que cometieron en el pasado. Muchos de ellos no entraron al propósito de Dios. Muchos no entraron a disfrutar lo que Dios les prometió. Escucha esto, lo que Dios les prometió. ¿Cierto? No les prometió que iban a entrar a la tierra prometida. Pero ¿por qué no les disfrutaron? ¿Acaso Dios es mentiroso? No, porque ellos se rebelaron en contra de Dios. Muchos de tus sueños, de tus propósitos, tal vez no se han cumplido porque tú y yo somos tanchos y necios y queremos caminar bajo nuestra propia voluntad. Y no te estás dando cuenta que Dios te está dando el manual, te está dando las instrucciones, y tú y yo, por nuestra arrogancia, no se cumple lo que Dios nos prometió. Hola. Por eso, dile que está a tu lado, no te relajes. Aún no llegas a la meta, te falta mucho más. Si piensas que ya has crecido, aún te falta más crecer. Recuerda, ¿cuál es nuestro estándar? ¿Cuál es la estatura del varón perfecto? Cristo. Aún no llegamos a ser como Cristo, aún actuamos no como Cristo actúa. Por eso tú y yo debemos hacerle caso a su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Mira, Abraham, por no hacerle caso a Dios, mintió al decir que Sara era su hermana. Cada vez que Abraham iba de un lugar a otro, y en ese lugar había un poblado, ya sea el poblado de Egipto o cualquier otro poblado, Sara era tan hermosa que Abraham tenía miedo de decir que era su esposa. Y siempre decía, y le decía a Sara, si alguien te pregunta, tú vas a decir que eres mi hermana. Y qué problemón nos metemos cuando mentimos, ¿cierto? No solamente nosotros, sino los demás, porque también actúan de acuerdo a nuestra mentira. Tú le das información que para otros es fidedigna, pero ellos van a agarrar esa información actuando correctamente, pero es una mentira. Y muchas de las veces tú sacas a otras personas para que actúen como tú quieres que actúen, sin darte cuenta que también los estás lastimando. Moisés, Dios le dijo, háblale a la peña. No le dijo que le gritaras, no le dijo que lo golpearas. ¿Te das cuenta? Las instrucciones de Dios nos los da para nuestro bien. David, ¿cuál era la instrucción de un rey?
Un rey nunca se tenía que quedar en el palacio. Un rey tenía que estar enfrente de la guerra para que la gente viera, para los soldados vieran que ahí estaba su representante. Pero ¿qué pasó? Se quedó en el palacio y cometió el error de adulterar con Betsabé. Salomón, Dios le dijo que pídeme lo que tú quieres, y le pidió sabiduría. ¿Para qué le pidió sabiduría si no le sirvió de nada? ¿No te has preguntado eso? Le pidió sabiduría, Dios le dio de sabiduría, pero esa sabiduría no la utilizó. Se metió con 999 mujeres. Una muy apenas la podemos mantener, ¿cierto? ¿Te das cuenta? No leer el manual, no escuchar la voz de Dios, te vas a meter en problemas. Por eso dile que está a tu lado: no te relajes. No te relajes. Pedro se relajó: ya camino con el Señor, ya camino con el Maestro, soy su mano derecha. Él lo ha dicho que soy su mano derecha. Se relajó. ¿Y cuál es el error que cometió? Negó a Jesús 3 veces. Por eso tú y yo no debemos relajarnos. Si Pedro anduvo muy cerca de Jesús y metió la pata, que tú y yo no podemos meter la pata. Por eso dile que está a tu lado: no te relajes. Estas historias quedaron grabadas en la Biblia para que tú y yo tomáramos como ejemplo. Dile que está a tu lado: la Biblia, si tú la lees, vas a cometer cosas buenas y no errores de las que estás viviendo ahorita. ¿Cierto o no? A veces posteamos versículos, a veces posteamos frases, y ninguna de esas frases las hacemos. ¿Cierto o no? A veces posteamos y ninguna de esas frases, porque son bonitas simplemente, para que alguien más vea que soy muy espiritual. Recuerda, la gente te va a considerar espiritual cuando actúes de acuerdo al carácter de Cristo. No porque tengas un pescadito en tu carro, no porque tengas el logotipo de Palabra de Vida. No, el carácter de Cristo. Es ahí donde la gente va a empezar a ver que verdaderamente estás creciendo y estás dejándote guiar por la palabra de nuestro Dios. Mira lo que es la palabra el que piensa. El que piensa es una frase que también quiere decir el que considera, el que cree, el que imagina que está bien. Tenga cuidado. El que anda diciendo yo no necesito ya más ir a la iglesia, que tenga cuidado. El que diga yo ya me sé muchos versículos, tenga cuidado, porque estás casi a la orilla de poder tropezar y no te has dado cuenta. Mira lo que dice Santiago capítulo 1 verso 26. Si alguno cree ser religioso, pero no sabe poner freno a su lengua, se engaña a sí mismo, y su religión, ¿qué dice? No sirve para nada. Wow. Si alguno se cree que profesa alguna religión, y la religión que profesa habla de ser como Cristo, pero no refrena su lengua, la utiliza solamente a su conveniencia, no sirve lo que tú estás creyendo. Qué duro, ¿verdad? Hechos capítulo 27 verso 13. De pronto que comenzó a soplar un viento suave que venía del sur. Por eso el capitán y los demás pensaron que podían seguir el viaje, y salimos navegando junto a la costa de la isla de Creta. Pastor, ese versículo, ¿qué tiene que ver? Mucho. Pablo, Dios le advirtió y le dijo: Pablo, no vayan a Roma, no vayan, por favor. Y Pablo viene y le dice al capitán, le dice: tuve un sueño, Dios me habló y me dijo que no saliéramos porque viene una tempestad. Y el capitán del barco y el encargado de llevar a Pablo a Roma le dijo: no, mira, tú no sabes, tú, Pablo, tú eres predicador, tú no eres navegante, nosotros sabemos navegar. Mira, el día está bien bonito y vamos rumbo a Roma. Y a mitad de camino el barco se destruyó completamente, perdieron todo, porque a veces pensamos que sabemos más que los demás. ¿Te ha pasado? ¿Qué me puede decir el pastor? ¿Qué me puede decir mi vecino? ¿Qué me puede decir? Yo no te puedo decir nada. Pero recuerda, cuando la palabra de Dios nos habla,
es porque nos está advirtiendo de algo que nosotros no vemos y nos va a ayudar para muchas cosas, ¿cierto o no? Primera de Corintios capítulo 8 verso 2, mira lo que dice: si alguno cree que conoce algo, todavía no lo conoce como lo debe conocer. Si tú piensas que ya conoces algo, ten cuidado, aún falta más por conocer. René Descartes dijo esto. ¿Alguien sabe la frase de René Descartes? Yo solo sé que no sé nada, aunque sabía mucho. Yo solo sé que no sé nada. Por eso tú y yo, si sabes algo, está bien, pero no te creas la última Coca-Cola del desierto, porque puedes estar cavando tu propia perdición. Por eso mira lo que dice el versículo: si alguno cree que conoce algo, todavía no lo conoce como lo debe de conocer. Hay más cosas por conocer. Nunca conoceremos en la totalidad a Dios. Todos los días Dios se presenta de una manera diferente, ¿cierto? Dice la multiforme manera de nuestro Dios. Dios es una multiforme. Para ti es de una manera, para mí es de una manera que Dios se me ha presentado. Pero eso no significa que sea un Dios falso, sino un Dios verdadero que se nos presenta para cada uno de acuerdo a nuestra necesidad, de acuerdo a lo que nosotros lo necesitamos. Así que vamos a entrar en el tema. Repite conmigo: el que cree que esté firme, mire que no caiga. Nuevamente, el que cree que esté firme debe de considerar los ejemplos de la Biblia. El que cree que esté firme debe de considerar lo que está escrito en la Biblia, porque muchos se consideraron que estaban bien y terminaron echando a perder sus vidas. Así que mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 10 verso del 1 al 4. Lo vamos a leer nuevamente. Amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que sucedió a nuestros antepasados. Hace mucho tiempo en el desierto todos fueron guiados por una misma nube que iba delante de ellos, y también caminaron a través del mar sobre tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. ¿Tú nunca te has preguntado por qué a veces en la iglesia escuchan el mismo mensaje, cantan las mismas canciones, y a algunos les va como en feria y a otros no? ¿Nunca te has preguntado eso? ¿No te has preguntado por qué el hermano levanta sus manos, canta, dice y hace y le va como en feria? ¿Por qué? ¿No te has preguntado eso? ¿Sabes por qué? Como te dije el domingo, una cosa es estar en Cristo y otra cosa es aparentar estar en Cristo. Una cosa es estar en Cristo y otra cosa es aparentar estar en Cristo. Por eso tú y yo debemos poner caso a todo lo que está escrito en la Biblia. Dios quiere que nos vaya bien en todas las cosas. Dios quiere que nos vaya bien. Claro que pasaremos temporadas porque Dios las permite, pero eso no significa que no quiere que Dios nos vaya bien. De hecho, la mayoría de las cosas, una de las cosas que el apóstol Pablo, él le iba requete bien, que él lo consideraba. Pero pastor, el apóstol Pablo sufrió muchas cosas, sí, pero dentro de esas cosas que sufrió, tú te puedes dar cuenta que Pablo se gozaba en todo momento, porque muchas de las cosas que él podía disfrutar no tenía que pagarlo. ¿Cómo, pastor? Si tú lees la historia de Pablo, muchas de esas cosas los soldados, los gobiernos financiaban todo y Pablo no pagaba nada. ¿Cómo? ¿Lo metían en la cárcel? ¿Quién pagaba la comida? A ver, ¿quién pagaba la comida? ¿Quién pagaba la estancia del lugar donde se quedaba? Que cuando ya no podía quedarse en la cárcel, ¿quién? El gobierno. Te das cuenta que hay muchas cosas que Dios permite, pero es para que tú y yo podamos ver su voluntad, y a veces no lo podemos entender. Y no lo entendemos porque no estamos viendo lo que dice su palabra para cada uno de nosotros. Así que continuamos. Inciso A. Estas cosas fueron escritas ¿para qué? Para que no codiciemos las cosas malas. Dile que está a tu lado: no debes de codiciar. Ahora díselo fuerte: 1, 2, 3. No debes de codiciar. La Biblia nos dice que todo lo que fue escrito es para que no codiciemos. Mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 10 verso 6. Estas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que ¿qué? A fin de que ¿qué? No codiciemos lo malo como ellos hicieron.
¿Y cuál es lo malo que codiciaron? ¿Qué es codiciar? Es desear, es anhelar. Yo quiero, yo lo quiero a mi manera, yo lo quiero como yo pienso, yo lo quiero como yo estoy queriendo hacer. Yo no quiero como los otros lo quieren, yo lo quiero a mi manera. ¿Cierto o no? Mira, te voy a dar un ejemplo y está ahí en la Biblia. Números capítulo 11, verso 31 a 34 nos da una manera de cómo el pueblo codició cosas que no debió codiciar en el desierto. Números capítulo 11, verso 31 al 34, mira lo que dice. Ahora bien, el Señor envió un viento que trajo codornices desde el mar y las dejó caer por todo el campamento. El pueblo de Israel ya estaba harto del maná, ya estaba cansado del maná. Le dijo: Señor, queremos carne. Este pan es tan liviano que no nos llena el vientre. Queremos carne. Y Dios les mandó carne. Dios les mandó codornices. Dios les mandó un viento para que los codornices fueran al lugar donde ellos estaban y ahí se estacionaran. Había codornices, ¿por cuánto? Por kilómetros en todas las direcciones. Repite conmigo: cuando Dios da, da en abundancia. Nuevamente, cuando Dios da, da en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Mira, dice por kilómetros. ¿Has visto esas urracas que se estacionan en los alambres? Que parece, wow, todo forrado los alambres. Imagínate, no sé, 25,000 de tendederos y todos esos llenos de pájaros. Por kilómetros las codornices. Mira lo que dice: había codornices por kilómetros en todas las direcciones, volando como 1 metro de suelo. O sea que estaban volando bien bajito. Y si vuelan bajito, es más probable que ellos los agarren. Mira lo que dice: así que el pueblo salió y atrapó codornices todo ese día, a lo largo de la noche y también todo el siguiente día. Nadie recogió menos de 50 canastas. Ah, caray, 50 canastas. ¿Cuánto le cabrán en una canasta de codornices? ¿Alguien sabe cómo son las codornices? ¿Alguien que sea de campo? ¿Cómo son las codornices, Marcino? Así, chiquitas. Imagínate en una canasta que 20 le quepan, sin más. Pero imagínate 20 por 50, ¿cuánto es? ¿Matemáticos? ¿Cuánto es? 20 por 50, saquen la calculadora. 1000. ¿Tú crees que una persona se va a comer 1000 pollitos? ¿Tú crees que una persona se va a comer 1000 pollos? ¿Y a poco no nos parecemos a ellos? ¿Tienes? ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Y quieres más? ¿Y quieres más? Y a veces hasta se te echa a perder en el refri. Nadie recogió menos de 50 canastas. Entonces aparecieron las codornices, entonces esparcieron las codornices por todo el campamento y las pusieron a secar. Escucha esto. Una persona que haya agarrado 20 codornices, mató a las 20 codornices y las puso a secar. Qué personas tan inteligentes, ¿cierto? Si no se iban a comer las 20 codornices una persona, ¿por qué no las guardó ahí, que estuvieran vivas? Repite conmigo: codiciar no es bueno, codiciar es malo, y codiciar me lleva a la perdición. Mira lo que sigue diciendo: por todo el campamento y las pusieron a secar. Pero mientras se saciaban de carne, mientras se saciaban de carne, cuando aún estaban en sus bocas, el enojo del Señor se encendió contra el pueblo y los castigó con una plaga muy grave. Así que ese lugar fue llamado Kibrot Hatava, que significa tumba de ¿qué? Porque ahí enterraron a la gente que codiciaba la carne de ¿qué? Repite conmigo: codiciar es malo. No levantes la mano. Pero ¿no te ha pasado que cuando a veces sabes que en tu casa no hay comida y tú, ingrato, te compras tacos solamente para ti? Y cuando alguien te le pide, se acabó. ¿Te ha pasado eso? Estás pecando de glotonería, porque sabes que hay necesidad en tu casa y tú solamente piensas para tus dientes, ni tampoco ni para tus parientes.
eso es pecado. Wow. Repite conmigo, todo lo que está escrito en la Biblia es para que me enseñe a no cometer los mismos errores que ellos cometieron. Te compras una playera y sabes que tú tienes un chorro de playeras y no estás para comprarle ni tu hermano, ni tu papá, ni tu mamá. Y a veces codiciamos más. Y es por eso que a veces no te alcanza. Pero no me alcanza. Yo decía eso cuando realmente no entendía esto. Pero si soy soltero y no me alcanza. Repite conmigo, la Biblia me enseña a no codiciar. Número 2, o inciso B, ¿qué es lo que me enseña Dios de acuerdo a la historia que leímos? Para no ser idólatras. Repite conmigo, para no ser idólatras. La historia que leímos en 1 Corintios me está enseñando a no ser un idólatra. 1 Corintios capítulo 10 verso 7, mira lo que dice: ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos. No, pastor, yo ya a San Juditas, a Toribio, a todos esos ya que los tenía de cabeza, ya los tiré. No, espérame, mira, te voy a decir lo que es ídolos. Hicieron algunos de ellos. Como dicen las escrituras, el pueblo celebró ¿con qué? Con abundante comida y bebida, y se entregaron a diversiones ¿qué? Paganas. ¿Qué son diversiones paganas? A veces pensamos que son esas de Juana la Cubana. A veces pensamos que diversiones son aquellas canciones que tal vez son del mundo, que en cierta manera son esas. Pero a veces todo lo que Dios te da para ti, para que seas buen administrador, no lo administras y lo gastas en esas cosas que se acaban en un 2x3. ¿Sí me explico? Dios te bendice con algo para que seas buen administrador, y no has sido buen administrador, porque empiezas a gastar en las cosas. Es que lo necesito, es que porque yo lo quiero. Ese es tu ídolo. La Biblia, ¿qué es lo que dice? No te preocupes, ¿por qué? Por el día de mañana. No te preocupes qué vas a vestir, qué vas a comer. No te preocupes por eso. Y la Biblia textualmente dice: esas preocupaciones son para los que no conocen a Cristo Jesús. ¿Cierto o falso? Cierto. ¿Y qué es lo que hacemos? Nos preocupamos tanto por las cosas. Eso es tu ídolo. Es que lo quiero. Ingrato. Si volteas un poquito para atrás, te das cuenta que lo tienes de más y no lo usas. Pero es que no tengo el blanco, perla, negra, fuchsia. Y todos lo tienen, yo no lo tengo. Usa primero lo que tienes, disfruta lo que tienes, y después quieres y compras lo que realmente necesites. Repite conmigo: Dios me enseña a no ser idólatra, a no adorar otras cosas, a no poner en primer lugar otras cosas. Dios me enseña a poner en primer lugar a Él. Mira lo que dice Éxodo capítulo 32 verso 1. Cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron: vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a este tipo, Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Somos tan desesperados que siempre queremos hacer nuestra santa voluntad. Dios les dijo: cuando salgan del pueblo de Egipto, vayan con el vecino y pídanle aretes de oro, pídanle todo lo que es de oro. El pueblo fue, y el pueblo de Egipto, con tal de que ya se fuera, le dio oro. ¿Para qué? Porque lo iban a necesitar más adelante. Repite conmigo: Dios me da cosas porque lo voy a necesitar más adelante. Dios te bendice con algo
Porque Él quiere que seas buen administrador, porque lo vas a necesitar adelante. En el Oxxo, no, en el desierto no lo iban a necesitar, porque no había Oxxo, no había 7-Eleven, no iban a gastar. Dios los iba a sustentar. Pero ¿por qué se les ocurrió, de lo que Dios les había bendecido, hacer algo que Dios no les había mandado a hacer? Dios te da una bendición y Dios te dice: aguántate tantito. No, es que yo lo quiero. Aguántate tantito. Es que yo lo quiero. Aguántate tantito. Ese dinero te va a servir para más adelante. Aguántate. Pero somos tan desesperados, nos gastamos a veces hasta nuestros propios ahorros, y cuando viene la oportunidad no tienes ni un quinto partido por la mitad, y lo quieres y vas y te endeudas, cuando tenías ese dinero que Dios te había dado, porque lo ibas a necesitar más adelante. Viene una enfermedad y tenías ese ahorro y lo gastaste en algo material, y entonces dices: Señor, bendíceme. No, te bendije, pero no fuiste cuidadoso con lo que te dije. Por eso Dios te está diciendo: no seas idólatra. Sé paciente. Repite conmigo: voy a ser paciente. ¿Qué más? ¿Qué más me enseña lo que este libro? ¿Qué más me enseña? Me enseña que no debo de fornicar. Repite conmigo: no debo de fornicar. Ahora, no estoy hablando solamente de las emociones sexuales ni lo sexual. Hay cosas que fornicamos. ¿Sabías que el pueblo de Israel, Dios le dijo a Oseas: mira, cásate con una prostituta? ¿Cómo? Cásate con una prostituta. Va y se casa. La tiene en su casa, la viste bien, le da un hogar, le da su nombre. Pero después esta persona nuevamente va a prostituirse, nuevamente va a fornicar por varias veces. Y entonces Dios le habla a Oseas: ¿sabes qué? Déjame decirte, así como tu esposa está haciendo eso, así es el pueblo de Israel. Tiene un Dios todopoderoso, pero va y fornica, va y hace otras cosas que yo no le digo que haga. Va y hace su santa voluntad. Eso es fornicar también. Porque nos vamos solos. Yo no, pastor, yo me estoy guardando para la mujer de mi vida. Sí, te estás guardando para el hombre o para la mujer de tu vida. Pero ¿qué de tus emociones cuando Dios te manda a hacer algo y haces lo que a ti se te pegue la gana? El pueblo de Israel es lo que hizo. Por eso dile que está a tu lado: no te relajes. Dile: no te relajes. Primera de Corintios capítulo 10 verso 8. Y no debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de ¿cuántos? 23,000 personas en un solo día. En un solo día. Números capítulo 25 verso del 1 al 9. Mientras los israelitas acampaban en la arboleda de acacias, algunos hombres se contaminaron al tener relaciones sexuales con las mujeres moabitas del lugar. Estas mujeres los invitaron a los sacrificios de sus dioses. Así que los israelitas festejaron con ellas y rindieron culto a los dioses de Moab. De ese modo Israel se unió al culto a Baal de Peor, lo cual encendió el enojo del Señor contra su pueblo. Entonces el Señor le dictó a Moisés la siguiente orden: detén a todos los cabecillas y ejecútalos delante del Señor a plena luz del día, para que su ira feroz se aleje del pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir ese versículo? Un ejemplo, voy a poner a Marcelino. Si Marcelino anda sonsacando a toda la gente, agarra a Marcelino y dale cuello por andar sonsacando a toda la gente. Repite conmigo: te doy gracias, Señor, porque eres lento para la ira y grande en misericordia. ¿Cierto? Dios es misericordioso, pero un día se va a agotar su paciencia. A veces tú eres el que incita a otros a que maquinen, a que piensen y a que digan. A veces la otra persona ni en cuenta de las cosas que está sucediendo a su alrededor, ¿cierto? Viene uno, le siembra un pensamiento y entonces ya lo distorsionaste, contaminaste su corazón. Y entonces esa persona que contaminaste su corazón, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que sucede? Ahora, si antes te saludaba bien, ahora te voltea la cara. ¿Qué? Si a ti no te hice nada, no te he hecho nada. ¿Por qué? Porque el otro lo sonsacó o la sonsacó. Hola.
Y así se van los cabecillas, haciendo lo que Dios no le agrada, sin saber que tú mismo te estás enfriando espiritualmente, que tú te estás muriendo espiritualmente y no te estás dando cuenta. Llegará un día que ya no sientas nada y no te preocupes porque ya no sientes nada. Déjame decirte, porque ya ni te vas a preocupar. Si ahorita que sabes que estás equivocado en ciertas áreas no te preocupas, menos cuando estés helado. Así que Moisés les ordenó a los jueces de Israel: cada uno de ustedes debe quitarles la vida a los hombres bajo su autoridad que se han unido a rendir culto a Baal de Peor. En ese momento, mientras todos lloraban a la entrada del tabernáculo, un israelita llevó a un madianita a su carpa ante los ojos de Moisés y todo el pueblo. Cuando Finés, hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, los vio, se levantó de un salto y salió de la asamblea. Fue y tomó una lanza y corrió detrás del hombre hasta su carpa con la lanza. Finés atravesó el cuerpo del hombre y perforó hasta el estómago de la mujer. Entonces se detuvo la plaga contra Israel, pero ya habían muerto ¿cuántos? Escucha esto. Cuando tú eres un cabecilla de andar llevando malas noticias y no arreglas tu situación, no te estás dando cuenta que estás matando a otros también espiritualmente. Y tú no te das cuenta. Estás contaminando a otros y te estás llevando entre las patas a otros sin darte cuenta que tú eres el problema. Y a veces Dios tiene que cortar, a veces Dios te tiene que separar. Sucede con las frutas, ¿cierto? Porque una manzana podrida, ¿qué? Pudre a las demás. Es preferible que todas las manzanas estén sanas y que una manzana sea podrida. Por eso este hombre, Finés, vio dónde estaba el problema, agarró la lanza y atravesó no solamente al hombre, sino a la mujer. Y Dios dijo: se acabó el problema. Repite conmigo: Dios me enseña a través de su Biblia, a través de su palabra, que no tengo que fornicar. Y te vuelvo a decir, no estoy hablando solamente de relaciones sexuales. Hay cosas que hacemos que también Dios le llama fornicación. Cuando nos apartamos y hacemos a otras cosas ídolos y le tomamos como primer lugar a eso. Solamente venimos a Dios cuando lo necesitamos. Cuando no, hago mi santa voluntad. Dile que está a tu lado: no te relajes. ¿Qué más nos enseña? Inciso D: para que no tiente al Señor, para que no se me ocurra tentar al Señor, para que no se me ocurra cuestionar al Señor, para que no se me ocurra decirle: ¿por qué haces esto, Dios? ¿Quién soy yo para decirle por qué Él hace si Él es soberano? ¿Acaso no es el Rey de reyes y Señor de señores? Lo decimos, lo cantamos, y si es el Rey, yo no tengo que preguntarle al Rey. Yo sé lo que Él está haciendo. Yo sé que está haciendo las cosas bien. Primera de Corintios capítulo 10 verso 9: tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo como hicieron algunos de ellos y luego murieron mordidos por serpientes. Números capítulo 21, del 4 al 6. Mira lo que dice: luego el pueblo de Israel salió del monte Hor y tomó el camino hacia el mar Rojo para bordear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada y comenzaron a hablar ¿contra quién? ¿Contra quién? Háblate a ti mismo. Calladito, nuevamente dilo, calladito me veo más bonito. Por eso la Biblia dice: antes de que tú hables, inspecciónate a ti mismo. No que vaya a ser que tú estés hablando y tú mismo te estés enredando con tus palabras. Criticaron a Moisés y a Dios. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Se quejaron: aquí no hay nada que comer ni agua que beber. Además, detestamos este horrible maná. Wow. Le pides un trabajo a Dios. Dios te da un trabajo, te empieza a bendecir, empiezas a codiciar más.
te empiezan un poquito a presionar en el trabajo. Mugre trabajo. A ver. Mugre trabajo, se lo pediste a Dios y Dios te lo dio. Entonces, ¿piensas que Dios da cosas mugreras? ¿Da cosas chafas? ¿Te has quejado de algo? ¿Te das cuenta que a veces Dios nos da cosas, permite que disfrutemos cosas y después nosotros decimos, no me sirve esto? Mugre carro. Pues no que te lo dio Dios. ¿Por qué le dices mugre carro? Si el problema fuiste tú que no le diste mantenimiento. ¿O quieres que Dios baje y Él sea el mecánico tuyo? Hola. Dios te dio el trabajo. ¿Quieres que Dios se presente a trabajar por ti? No, tú sé buen trabajador. ¿Sí me estoy explicando? Por eso no se nos debe olvidar. Mira, el mejor trabajador, humanamente hablando, ¿sabes quién fue? José. A pesar de las injusticias, dice la Biblia que donde él estaba, siempre el lugar prosperaba, ¿cierto? Entonces eso fue escrito ¿para qué? Para que nosotros que nos quejamos del trabajo, nos quejamos de la bendición de Dios, nos quejamos de lo que ahorita a Dios ha puesto en nuestras manos, no te quejes, mejor sé un buen servidor como José, porque donde quiera que estaba José, el lugar que prosperaba. A veces Dios no te va a llevar a más porque menosprecias lo poco que te ha dado. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estás ahí? Porque quiere que aprendas a depender de Él y porque quiere que aprendas a ser buen administrador de lo que Él te da. Dios quiere darnos mucho, pero si no aprendemos en lo poco, no te va a dar mucho. Lo he dicho este ejemplo infinidad de veces. Si tu hijo viene a pedirte un carro deportivo y ves que su bicicleta la tiene arrumbada ahí, sin arreglar, sin aceitarla, ¿crees que le vas a comprar? No, porque también lo va a tener así. Lo va a disfrutar una semana y después se le va a olvidar lavarla. ¿Qué más me enseña esta escritura? Me enseña a no murmurar, para que no murmure. Primera de Corintios capítulo 10 verso 10. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Repite conmigo: mi boca solo la utilizaré. Nuevamente repite conmigo: mi boca la utilizaré solamente para alabar a Dios y para decir verdades. No estoy diciendo que no digas algo erróneo. No, una cosa es que vayas con la persona. La Biblia dice: ve con la persona, confróntalo, habla con él el problema, y una vez que se resuelva, está bien, déjalo ahí, ya no andes murmurando, ya no andes diciéndolo. A veces se entera todo el mundo. ¿Por qué? Porque es que lo estoy diciendo para que oren por ellos. No, está diciendo para que sea chisme. Por eso el que cree que esté firme debe tomar los ejemplos de amonestación. Primera de Corintios capítulo 10 verso 11, mira lo que dice: estas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros, se pusieron por escrito para que nos sirvan de advertencia a los que vivimos en los últimos tiempos. Dile que está a tu lado: si te va mal, dile, si te va mal, es porque no escuchaste a Dios y no le hiciste caso a Dios. Una vez un hombre me dice: pastor, ayúdeme a orar, estoy endeudado, me metí en un problemón. Y apenas iba a hablar, a decirle lo que dice la palabra para animarlo, y él me dice: pero yo sé que hice mal. Digo: ¿cómo? Porque yo sé que la Biblia dice que no salgas fiador de nadie. Le dije: ingrato, si tú te sabes la Biblia, ¿por qué no lo pusiste en práctica? Porque a veces sabemos lo que dice la Biblia, pero no lo queremos. ¿Qué significa amonestar? Advertir, prevenir, reprender, hacer presente algo para que se considere o evite. Si alguien viene y te dice: mi hermano, estás haciendo algo mal, no lo tomes a mal, tómalo a bien. Esa persona te ama. Porque aquella que te da por tu lado, aquella que te aplaude: no, usted está bien, no te preocupes, acabo que no, espérame, esa persona no te ama. Porque la persona que te ama siempre va a hacer tus errores, ¿cierto o no? No para fastidiarte, sino para que seas mejor. Pero nosotros siempre le hacemos caso al que nos hace fiesta y al que nos aplaude y el que nos echa porras para seguir haciendo
equivocadamente las cosas y decimos, ese sí es mi amigo, ese sí me ama. No, no te ama, ni se ama a sí mismo. Los mandatos de Dios deben ser escuchados, leídos y puestos en práctica. Los mandatos de Dios deben ser escuchados, leídos y puestos en práctica. Y número 2, y termino. El que cree que esté firme debe entender que solo Dios le dará la capacidad de soportar ¿qué? La tentación. Todos los días somos tentados por cualquier cosa. No solamente en el área sexual, hay cosas que somos tentados por cualquier cosa. Decir una cosa, ver una cosa, tomar una cosa, hablar una cosa. Somos tentados siempre. Pero miren lo que dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 10 versos 12 y 13 y terminamos. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Yo que tú le tomaba una foto a ese versículo. Si piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Si piensas que ya eres súper cristiano, ten cuidado, porque a la vuelta de la esquina Satanás te va a poner un tropiezo. Verso 13. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de la que podamos soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que podamos resistir. Escucha, Dios siempre nos va a dar una salida para no embarrarnos. Dios siempre nos va a dar una salida para que no nos rompamos la boca. Dios siempre nos va a dar una salida para que salgamos triunfantes, porque su palabra dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? Si somos más que vencedores es porque Dios nos está dando una salida. Dios está diciendo, no lo hagas, no te comprometas, no lo digas, cálmate, tranquilo, no vayas a cometer un error. Ahorita estás inquieto, ahorita estás emocionado, tranquilo, relájate, que la paz de Cristo venga sobre tu vida para que tomes la mejor decisión. Si le contara cuántas veces metí la pata por una emoción, cualquier emoción, si les contara que me emocioné y me embarré muchas veces, pero me he dado cuenta que cuando no consulto a Dios o cuando no leo su palabra, porque aquí en la Biblia hay muchos ejemplos de las emociones que nosotros estamos tentados, ¿cierto o no? Enojo, sexualidad, deuda, de cualquier cosa, y a veces no le hacemos caso. Escucha esto, esta verdad es súper importante para que todo cristiano debe de obedecer y separarse de la maldad, y para que no alabe otra cosa, sino que reconozca que la gracia del Señor siempre nos va a cuidar para mantenernos en el camino correcto. Dile que está a tu lado, no te relajes, dile. Díselo fuerte, 1, 2, 3. No te relajes. No te relajes. No pienses que ya la lograste. No, viene otra tentación más fuerte. No pienses que ya se calmaron las aguas. No, mantente haciendo lo correcto. Mantente, porque tarde que temprano el enemigo está viendo la oportunidad para hacerte caer o para hacerte pecar. Mantente firme. ¿Alguien quiere aceptar a Cristo en su corazón? Levanta tu mano si tú quieres aceptar a Cristo en tu corazón. ¿Qué significa esto? Que cuando tú le das la oportunidad a Cristo, Él va a estar contigo en todo momento. No vas a estar solos como el pueblo de Israel no estuvo solo. Y si tú le permites, Él va a darte las mejores respuestas para tomar la mejor decisión en todos los ámbitos. Ahora, si tú y yo ya somos cristianos y nos hemos metido en broncas, y muchas de esas broncas que nos hemos metido nos hemos dado cuenta que ya está escrito aquí, entonces es necesario que tú y yo digamos, ya basta de relajarme, necesito volver nuevamente al principio, a las sendas antiguas, como dice la palabra, nuevamente al comienzo, donde me perdí, donde me extravié. Necesito volver a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Recuerda, Dios quiere darte todas las cosas, pero lo que más le importa a Dios es que nosotros desarrollemos el carácter de Cristo en esta tierra. En donde quiera que vayamos, vamos a poder disfrutar las cosas que Dios tiene preparado para nosotros. Inclina tu cabeza, vamos a orar.
Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias por tu palabra, Señor, porque siempre tu palabra nos advierte, siempre tu palabra nos anima, siempre tu palabra nos da, Señor, un rumbo. Siempre tu palabra, Señor, nos dice que vamos a disfrutar cosas si a ti te obedecemos y caminamos, Señor. Ayúdanos, Señor. Si estamos en un detalle, Señor, porque desobedecimos, perdónanos, Señor. Queremos nuevamente corregir, queremos mirarte a ti, Señor. Queremos seguir tus pasos. Tal vez no nos gusta porque pues vas a quitar muchas cosas que realmente no te sirven. Pero tu palabra dice, Señor, que cada día, Señor, nos santifiquemos, porque sin santidad nadie podrá ver al Señor. Si no, cada día quito las cosas que realmente afectan mi relación contigo, Señor, no podré verte, Señor. Y no queremos engañarnos a nosotros mismos, Señor. Gracias te damos, Padre, porque queremos aprender del pueblo de Israel, de todo lo que pasó en el desierto. Nosotros no queremos cometerlo, Señor. Queremos caminar contigo en el nombre poderoso de Jesús. Y juntos decimos: amén y amén. Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Antes de que te vayas, saluda a unos cuantos, 5, 6, y dile: bienvenido, qué bueno que viniste. Te espero el próximo miércoles. Trae un invitado, o te esperamos el domingo, que también debes de traer un invitado. Dios les bendiga.